Gracias por estar con TN23 y con esta franja El Rostro de la Noticia, análisis de temas importantes, de las noticias que transmitimos durante todo el día. Y muy importante, hoy pues vimos los reportes de diversos allanamientos en varios departamentos del país contra el lavado de dinero. Ello es recurrente en Guatemala. Ello nos abre muchas dudas, el por qué Guatemala está siendo un país pues tan fácil para llevar a cabo este lavado de dinero. ¿Cómo lo combaten las autoridades? ¿Qué es? ¿Cuáles son sus conceptos principales? A continuación conocemos mucho porque nos acompañan en este set dos invitados expertos en esta temática. En primera instancia, el licenciado José Sierra, quien es experto en seguridad. Bienvenido. Gracias, Víctor. A usted por estar con nosotros y también ya muy conocido porque siempre acepta nuestras invitaciones, el comisario general Stu Velasco, quien es subdirector de investigación criminal de la Policía Nacional Civil. Bienvenido. Muchas gracias por este espacio de TN23 para poder informar la institucionalidad de la PNC trabajando al servicio del país. A ustedes muchas gracias entonces nuevamente por estar con nosotros y como lo hemos dicho al principio, hay conceptos generales que debemos conocer sobre el lavado de dinero porque lo escuchamos muy frecuentemente, pero no siempre asociamos a lo que en el fondo significa. Para ello le pediría, licenciado Sierra, que nos empiece explicando estos conceptos básicos y generales del lavado de dinero. Bien, el concepto básico del lavado de dinero es blanquear, es aparentar legal un ingreso económico de una actividad no legal. Eso significa que de un hecho ilegal se generan ganancias y se aparenta por medio de un negocio legal que el dinero ingresó de esa manera como una ganancia económica de un comercio. ¿Se da en muchos países, licenciado? Sí, casi el 3% de la economía mundial es a base del lavado de dinero. Gracias. En cuanto a la Policía Nacional Civil, ¿cuál es el enfoque de la persecución de este delito? Sí, en el tema del lavado de dinero es un capítulo de estudio que obedece, digamos, a la articulación financiera que hacen las estructuras criminales pertenecientes al crimen organizado. Es decir, primeramente articulan una estructura criminal capaz de delinquir con expresiones criminales que puede ser narcotráfico, trata de personas, el tema de secuestro, el tráfico de migrantes, pero de ahí hay un efecto de captación financiera que robustece la estructura criminal con activos y con poder económico. Pero luego la disyuntiva es cómo poder legitimar ese dinero producto del crimen y poder legitimarlo e ingresarlo al sistema financiero autorizado de un Estado. Ahí es donde ingresa el fenómeno del lavado de dinero, para lo cual utilizan distintas formas de poder lavar el dinero. Además de utilizar personas jurídicas, también usan personas que puedan tener arraigo, sobre todo en área fronteriza, y que a partir de ahí a simular una actividad económica puedan hacer toda la articulación que a ellos los hace poder fortalecerse de la forma más financiera posible. Ahí es donde ingresa el trabajo de la PNC a desarticular esto y por ende a congelar las cuentas que lo están alimentando, y eso se traduce en un impacto importante para que la estructura criminal no pueda seguir cometiendo delitos. Gracias. En el lenguaje coloquial, en el lenguaje de los ciudadanos, pues, licenciado Sierra, se dice, cuando ven un negocio floreciente, dicen, ahí hay lavado de dinero. Esto dicen normalmente el ciudadano, pero ¿qué tanta es esta relación? Bueno, en algunos momentos es bien difícil detectar si es un dinero legal o es un dinero ilegal. Eso ya le competiría al área de investigación de la PNC, al Ministerio Público, a la Superintendencia de Bancos y a la Intendencia de Verificación Especial, la IVE. Entonces, no existe una diferencia entre un billete bien ganado y un billete producto de un acto criminal. No podemos diferenciar cuál de los dos viene de qué lado. Así como ese dinero pudo servir para haber comprado medicinas o producto de una venta de medicinas, también pudo haber sido producto de un hecho ilegal. Entonces, no podemos diferenciarlo a simple vista. Entonces, corresponde a los sistemas creados por la Superintendencia de Bancos cómo se actualizan los datos de las personas individuales y las personas jurídicas
del ingreso de este dinero. Ahora, una persona individual que tiene mucho dinero y no justifica el ingreso de estas ganancias, tiene que buscar una forma de repartir el dinero, porque tener mucho dinero junto llama la atención. Entonces se utiliza la forma del testaferro. Entonces no es lo mismo tener $1 millón que alguien que tiene 100,000. Entonces reparte entre 10 personas 100,000 y ahí está el millón repartido, bajo las condiciones de la estructura criminal y bajo las instrucciones de cómo debe ser invertido, guardado y devuelto el dinero a la persona que los está manejando. Me imagino que históricamente pues esto lleva varios años, aunque ha sido en fechas recientes que se han endurecido las leyes. Sí, de hecho la historia del lavado de dinero viene desde Al Capone, quien en la época del tráfico ilegal de whisky en Estados Unidos, él para poder justificar sus ganancias tuvo una lavandería, y luego 2, y luego 3, y luego crea una cadena de lavanderías, y de ahí viene el término lavado de dinero, muy acorde al término de poder limpiar la procedencia del dinero. Gracias. Entonces, comisario general, vamos a los casos recientes. ¿Qué es lo que ustedes ven en cuanto al lavado de dinero? ¿Cuáles son los negocios más florecientes que están relacionados con él? Consideramos nosotros que en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, ha habido una evolución positiva en poder identificar a estas estructuras criminales que sirven de soporte financiero a las estructuras que están delinquiendo tanto en el país como en el crimen transnacional. Lo que hoy logramos materializar, 7 capturas importantes, también es un trabajo fusionado con Ministerio Público, la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT, que está haciendo un trabajo fiscal muy interesante en poder detectar a las personas que tienen, juntamente con la IBE, que tienen un flujo financiero atípico de grandes cantidades, pero que a la vez de cruzar con su identidad fiscal, con su identidad mercantil, muchas veces tienen una cobertura hecha con todos los trámites legales. Pero al situarnos, al hacer investigación criminalística de campo, podemos obtener diversos comercios en lo que hemos trabajado, joyerías, por ejemplo, algunas aparentes gasolineras, también tenemos cambistas, y así una serie de fenómenos que ellos socialmente son aceptados en su comunidad, bajo la aparente tutela de que están trabajando lícitamente. Sin embargo, cuando la IBE hace un trabajo financiero muy importante y lo secunda la SAT a través del registro fiscal, ya viene a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público, y es cuando trazamos la ruta crítica de ese activo y nos damos cuenta que tiene todas las justificaciones financieras. Sin embargo, su origen y muchas veces su destino, los perfiles de las personas o bien de los comercios, no tiene una lógica entre lo que son capaces de producir o de capitalizar en diferentes ámbitos de comercialización con lo que ellos reportan mensualmente. Así es como hemos ido trabajando, y en este año sumamos más de 7 estructuras en el lavado de dinero. ¿Y qué es lo importante? Como sabemos, en el tema de narcotráfico, en los temas de crimen internacional, lo que más impacta en poder minimizar su capacidad de acción es golpear el área financiera. Y eso es lo que hemos estado haciendo en conjunto, y proyectamos trabajar otros casos. Bueno, 7 estructuras dice durante el año. En este momento vamos a ver en una gráfica también para mayor comprensión sobre lo que se está trabajando, y como ustedes indican, pues que son más duros los golpes cada vez según la visión de las autoridades. Entonces, en este momento vemos una de las gráficas en las cuales nos indica el trabajo que se está haciendo. ¿Qué opinan ustedes al respecto de lo que se está logrando, por ejemplo, licenciado? Bueno, es positivo, ya que durante mucho tiempo se dejó como que se perdió de vista este fenómeno delictivo que ahora florece y reaparece en nuestros días
Una de las cuestiones, como hablábamos al principio, es que es un fenómeno internacional, ya es un tema global, el tema del lavado de dinero. Otra de las formas que existe para poder lavar dinero es inyectándole dinero en una especie de sociedad llamada offshore, comercios fuera de plaza. Muchas de estas offshores están ubicadas en países llamados paraísos fiscales. ¿Qué es un paraíso fiscal? Nada más y nada menos que países en los cuales los temas de supervisión, de dónde provienen esas ganancias, no es tan estricto como es ahora en nuestro país. Entonces, muchas veces el dinero que se genera ilegalmente en muchos países va a parar a estas cuentas en países donde existen estos paraísos fiscales. Gracias. Entonces veíamos en la gráfica que se detectan 3 casos diarios, dice 9 millones de quetzales lavados, es decir, pues ello en primera instancia es ilegal y en segundo pues no se reporta para el pago de impuestos. El tema es muy importante, el tema de impuestos. Aquí es también de hacer notar el trabajo intenso que tiene la IVE, la Superintendencia de Verificación Especial. Vuelvo a la SAT, porque es muy importante el trabajo que está haciendo la SAT y que está organizando, según nosotros hemos podido compartir, grupos de analistas que puedan detectar ese registro fiscal que existe o que está inactivo y que aún reportaba algunas actividades. Y en el tema de lavado de dinero, además de poder detener las estructuras criminales, hemos sido testigos guatemaltecos de cómo la Policía Nacional Civil ha incrementado las incautaciones también en efectivo y también del patrimonio de las estructuras criminales. ¿Por qué es tan importante este aporte que hace la PNC? Porque todos estos activos que son ahora decomisados o incautados van a la extinción de dominio. Y a raíz de las investigaciones que la PNC ha realizado, el mismo sector de justicia, el organismo judicial, el Ministerio Público, nuestra misma PNC, está captando fondos para mejor funcionamiento y también infraestructura que ha sido descubierta y que no es legitimada. ¿Cómo se obtuvo? Y entonces son 2 pilares muy importantes: los golpes a las estructuras criminales y el capital que se le está incautado a las estructuras criminales, que ahora está, por medio de la extinción de dominio, al servicio del Estado para combatir el mismo fenómeno del crimen, como lo hemos podido aquí observar con todos estos reportes que nos han estado dando la IVE y con los cuales trazamos la ruta de investigación criminal, PNC, Ministerio Público y también el INASIF. Gracias a ambos. En este momento vamos a la pausa. Volvemos de inmediato entonces conociendo, ya sabemos, la noticia de las capturas, de las estructuras criminales de lavado de dinero, pero también estamos conociendo un poco las explicaciones, el por qué y por qué ocurre en Guatemala tanto en estos momentos. Ahora regresamos. Gracias por continuar con nosotros en TN23, Televisión Abierta, Televisión por Cable y chapintv.com. Cubrimos entonces todo el país y todo el mundo con Chapín TV. Continuamos entonces con el tema lavado de dinero, lo que nos están expresando ustedes muy importante, pero vamos con usted, comisario general Stu Velasco. Lo veíamos entonces en estas tomas, usted explicando esta organización, el reparto. Brevemente, ¿nos puede comentar cómo era que operaba? Sí, esta es una estructura criminal que en su registro criminal tenemos una cuantificación en conjunto con el Ministerio Público que haya superado los 800 millones de quetzales en el tema de lavado. Se detecta a través de una verificación de la IVE que observa una transacción atípica. ¿En qué sentido?
en el ingreso de capitales de un porcentaje bastante alto que se refleja a las cuentas de los hoy detenidos, pero que en menos de 24 horas es drenada en más de 8 o 10 agencias bancarias. Este modus operandi, esta conducta criminal ya determina una incongruencia en el manejo de los capitales. Es lo que primeramente nos hace realizar la investigación criminal. Eso se da por aproximadamente 12 millones de quetzales. Al seguir el rastro, los antecedentes del sistema bancario que ellos tenían, determinamos que sumaban cientos y cientos de millones de quetzales. Seguidamente se perfila a las personas que obran en las cuentas, se hace una investigación en el área de campo y se determina que ellos no tienen un perfil tanto comercial o un perfil profesional o lo que podría para justificar el ingreso de 12, 150, 200 millones de quetzales. Seguidamente se le hace toda la investigación, todo el seguimiento y se logra demostrar los tiempos críticos del sistema bancario con las personas que ya están identificadas en la investigación criminal. Se hace también diversidad de investigaciones mercantiles para confirmar o descartar que ellos tengan una actividad comercial. Vuelvo al tema de la SAT, no tienen ellos también una actividad fiscal congruente. Y entonces ya los investigadores van formando todo el caso para poder concatenar el trabajo de campo, el trabajo criminalístico con el reporte de la IBE. Y a esto, con otros documentos muy importantes, nos dan un informe técnico para darlo al Ministerio Público, quien hace un trabajo procesal, y ya el juez evalúa el caso que está investigado y él es quien determinó y nos autorizó las órdenes de captura por el delito de lavado de dinero. Esto es en sí lo que hemos logrado en la investigación criminal. Ahora hay otro capítulo que está avanzando, es también hacia dónde iba ese dinero y quiénes son las otras personas que están vinculadas en esa articulación financiera, y continuará la investigación criminal y sin lugar a duda habrán resultados en un mediano y largo plazo. Gracias, licenciado Sierra. En primera instancia, ¿desde cuándo se empieza a preocupar en general a los países, pero en especial Guatemala, sobre este tema del lavado de dinero? ¿Cuándo empieza a legislar y si son duras las penas que se podría aplicar a estas personas? Ha sido todo un proceso legal el que ha llevado a nuestro país, el ir modificando las leyes, ir creando los delitos específicos de lavado de dinero y otros activos, porque no es solo dinero lo que puede ser lavado, también pueden ser bienes inmuebles, hablábamos con el comisario, joyerías, tiene que ser algo de mucho valor para también poder ser objeto de un negocio ilícito y que sea atractivo para poder comercializarlo. Al día de hoy tenemos ya una ley específica sobre el lavado de dinero y otros activos. No todas las leyes son exactas, no es una materia exacta. También el hecho del delito va evolucionando y encuentra siempre nuevas formas de cómo ir, donde se les va cerrando el paso. Ellos consiguen la manera de poder crear una nueva estructura, una nueva figura, una nueva forma de poder evolucionar el delito y poder tratar de borrar la huella. Gracias. Los pandilleros también obtienen dinero ilegal y de alguna forma tienen que hacerlo parecer legal. ¿Entran ellos en este delito de lavado de dinero? De cierta manera, ellos se manejan mucho dinero cash flow, muy en efectivo. Sus transacciones son casi irrastreables en el modo de que no utilizan un sistema bancario para depositar y hacer su transacción, para poder tratar de mover su dinero de una agencia y que sea retirada en otra. Ese es uno de los problemas. Sí existe porque es una forma en la que ellos obtienen ganancias ilegales y se convierten en el delito de lavado de dinero y otros activos en el momento que ellos quieran aparentar de que ese ingreso viene producto de un supuesto negocio legal, alterando las facturas, creando un evento en el cual se reportan ciertos ingresos cuando no hubieron esos ingresos. Entonces, esa es la manera en la cual
se puede ejemplificar muy claramente cómo es el proceso de lavado de activos. Gracias, tenemos un minuto para concluir, 30 segundos para cada uno entonces para sus consideraciones finales. Muchas gracias. Aprovechar este espacio muy importante que se le da a la Policía Nacional Civil de informar a la ciudadanía qué es lo que estamos realizando y la evolución que hemos tenido como institución. Hacemos un llamado a la denuncia ciudadana de cualquier tipo de delito que estén observando a la línea 1561 de Cuénteselo Valdemar, 1561, para que puedan denunciar cualquier hecho ilícito que puedan observar. Es anónimo y la Policía Nacional Civil ha evolucionado en el tema de operatividad y de investigación criminal y ha sumado tecnología de punta para poder estar al servicio de la ciudadanía guatemalteca y juntos con la PNC construir una sociedad más segura. Gracias, licenciado Sierra. Uno de los temas importantes es que nada que tenga que ver con lavado de activos puede alguien ir a reclamar a un ente jurisdiccional una especie de estafa. Todo esto se arregla entre mafiosos y siempre termina mal a balazos. No creo que haya una forma legal de justificar que alguien fue afectado en una mala transacción cuando hay lavado de activos. Entonces es un llamado a la conciencia de cada uno de los ciudadanos. No presten sus cuentas bancarias. Esa es una forma muy fácil de sorprender a una persona de buena fe cuando alguien le dice, mire, necesito hacer una transacción, no tengo cuenta, yo sé que usted tiene una, préstemela para hacer un depósito. Es importantísimo no acceder a este tipo de cosas. Gracias, entonces con estos consejos agradezco la presencia de ambos para dar a conocer entonces detalles, un tema complejo, pero que en palabras simples pues hoy ha quedado bastante claro. El lavado de dinero en Guatemala, como usted, tampoco debe ser partícipe ni debe dejarse engañar. Con permiso, continúe con TN23.